En este encuentro yo quiero plantearle algunas consideraciones que tal vez puedan parecer o aparecer como demasiado académicas, cosas que escapa al saber cotidiano. Pero hay algo que yo tengo constantemente presente en estos últimos años, en que el deterioro de la situación del mundo, para ser más preciso, del mundo occidental, porque de lo otro tenemos mucho menos información, es que el deterioro es cada vez mayor. Y si bien se dice, recordando al viejo Heráclito, que nadie se baña dos veces en el mismo río, queriendo decir, es un cauce, el tiempo, incluido el tiempo histórico, en que las cosas cambian, y no se puede pontificar como diciendo esto es así, lo cual no impide que se pueda hacer recortes de todo ese espacio político global para poder hacer una aproximación más detallada. El mundo se está cayendo en pedazos, el mundo occidental. Tal vez esto a un personaje que yo lo he utilizado mucho en las cosas que escribo, que es el ciudadano de a pie, es decir, ese hombre común, esa persona que en la vida cotidiana es parte del pueblo, pero que está un poco alejado del análisis un poquito más detallado y profundo de la realidad político-social. La sensación de que el sistema capitalista era imposible de voltear, nos está mostrando que se derrumba solo. Y como todo derrumbe, las primeras partes del derrumbe son más lentas, pero como esas piedras que caen de la montaña o de nieve, van adquiriendo una velocidad en que hay que prestar mucha atención para percibir en qué momento estamos, como para poder analizar con cierta seriedad el tema educativo que es el que nos convoca. Digo esto porque ese hombre de la calle, ese ciudadano de a pie, no tiene ninguna obligación de saber todas estas cosas. Tal vez sería lindo que en una educación mucho más generalizada se involucrara mucho más gente que encontrara en el análisis de las formas educativas un tema de discusión, de debate, de reflexión, pero no es así. Y si bien este tema ha estado desde probablemente mediados del siglo XIX hasta hoy escamoteado a la opinión pública, mucho más ahora que hay muy poco que rescatar. Por ejemplo, en las personas, hombre, mujer, que están dando clase en los colegios primarios y secundarios, el nivel de escepticismo, de cosa pesada, de tarea que hay que hacer un esfuerzo enorme para tomarla como una vocación casi sacerdotal, para llevarla a cabo como sería deseable, hoy eso es mucho más difícil. Y ese agotamiento
hace que produzca un cansancio, una pérdida de esperanza, una resignación que yo me atrevería a decir, con perdón de mejor opinión, una parte importante del sistema educativo está inmerso en ese clima. En la década del 60 se produjo un movimiento que nosotros lo conocimos como la revolución de los estudiantes en París, que escribían consignas por las calles que eran de una profundidad realmente llamativa. Yo traigo una de ellas como para encabezar este encuentro de hoy. Si no nos atrevemos a pensar lo imposible, deberemos aceptar lo insoportable. Fíjense qué cachetazo para a todos aquellos que dejan hacer porque ellos no pueden hacer nada, pero sí van a ser parte del padecimiento que nos va a tocar a la gran mayoría. Esta frase del año 68 del Mayo francés es realmente convocante y al mismo tiempo es imposible decir, nada, es una pavada, no lo pienso más. Creo que muy pocos que la lean pueden seguir viviendo tranquilos. Bien, digo todo esto porque el problema de la educación es un problema harto complejo y que parece algo que yo voy a tratar bastante más adelante, el problema del fraccionamiento del objeto social. Esto que ya suena de academia. Quiero decir, el espacio social es uno solo. El hombre es uno solo. Pero a partir de Newton, que le introdujo una mirada matemática a la problemática social, esa problemática empezó a fragmentarse a partir del siglo XIX, en que al hombre se lo estudia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista medicinal, desde el punto de vista histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cada una de esas miradas le ha correspondido la creación de una ciencia. Entonces, si el buen Newton, cuando decía lo que decía, estaba pensando en el mundo cósmico, cuando ese modo de pensar que es muy exigente en cuanto a lo analítico, a lo preciso, a lo verificable, y estoy dando todas características de lo que define una ciencia. Y nos encontramos con que ninguna de esas fracciones que ha padecido el objeto económico, social, político, histórico, etcétera, etcétera, ninguna de esas fragmentaciones por las cuales hay un estudio específico, recortado, terminan convergiendo en una síntesis abarcadora de lo humano. Entonces, como buena parte que es, cada parte es débil, corta, imposible de abarcar en profundidad el tema que se nos presenta. Hablar de educación es hablar del hombre. Hablar del hombre es hablar de lo humano. Y estas cosas que son palabras que la podemos oír cotidianamente
en el lenguaje coloquial, separada, mezclada con el tema que se está hablando, se pierde en profundidad lo que se gana en detalle específico. Si esto es un poquito difícil de englutir, no se preocupen, porque son temas sobre los que me voy a volver más de una vez en estos encuentros y voy a tomarlos cada uno desde una óptica para mostrar cómo la modernidad ha dado un paso enorme en el conocimiento, entre otras cosas, de lo que a nosotros nos interesa, lo social, pero que ese mismo fraccionamiento ha perdido precisión, ha perdido profundidad, y todo eso lo ha convertido en algo muy pobre. Yo pido perdón a quien esté estudiando o se haya recibido en cada una de esas disciplinas. No digo que no sean importantes, no digo que no han aportado mucho conocimiento específico, pero del siglo XIX en adelante no ha habido una síntesis posible que tome todas esas piezas que componen lo humano y lo hayan podido acomodar de modo tal que puedan dar una síntesis superadora para pensar temas como la educación, que es precisamente un fragmento de la vida del hombre. Y ese fragmento de la vida del hombre fue además despojado hacia una especificidad, es decir, hacia la aplicación de un tipo de educación, que educación terminó siendo homólogo al sistema educativo. Entonces, en algún próximo encuentro, yo voy a hacer una revisión de el proceso de origen de la educación en la Atenas del siglo V en Grecia, para que veamos en Aristóteles sobre todo qué grado de síntesis tenía, aunque se le puede achacar millones de cosas. Estamos a más de 2500 años de eso. Como por ejemplo, otro tema que voy a tomar en particular, que es lo político, que entendía Aristóteles por político, teniendo la autoridad de haber sido el creador del concepto. Político es lo que hace referencia a la polis, es decir, la ciudad griega. La polis era una unidad, y esa unidad requería de una ciencia, decía Aristóteles, que él la llamó la política. Tiene un libro sobre la política. Entonces, aquello que si bien ganaba mucho en profundidad y en abarcamiento, perdía en detalles como el que tiene hoy cualquier persona que cursa la ciencia de la educación. Y fíjense ustedes que lo digo en plural. Ciencias. No hay una ciencia de la educación. Hay ciencias de la educación. Y esto, como acabo de decir, gana mucho en detalle y en especificación de aspectos específicos. Pero no hay una mirada abarcadora. ¿Podemos hablar de educación sin hablar de política? ¿Podemos hablar de educación sin hablar de economía? ¿Podemos hacerlo sin pensar en la antropología cultural? Etcétera. Entonces,
estoy avanzando sobre líneas de análisis que van a ir sucediendo en la medida en que nuestros encuentros se vayan dando. Algo que también quiero anunciar, aunque es casi una verdad de perogrullo, que todo conocimiento debe ser planteado de lo simple a lo complejo, porque en lo simple hay una mirada que puede ser abarcadora de él, aunque por simple es pobre, pero es simple, y para el alumno o la persona que quiera involucrarse en estas reflexiones sobre la educación, hay que empezar por cosas que sean más accesibles, más captables. Esta es la educación, ya sé de qué se trata. Sí, bien, es fácil entender de qué se trata, pero también es mutilador esto de ya sé, porque hay muchas cosas que no sé. Le quiero leer una investigación que se hizo acá en la Universidad del Sur ante un problema que tiene la educación, pero que no es solo universitario. Es un problema altamente preocupante para los claustros universitarios, en menor medida para los niveles anteriores del sistema educativo. Ese problema es el de la deserción. Y dice un párrafo que extraigo de ese informe que dice: nuestros jóvenes se sienten presionados por un contexto social contradictorio. Por un lado, se les demanda cada vez mayores niveles de formación científica y técnica, y por otro, no se les garantiza al concluir sus estudios de grado inserción en el mercado laboral. Saben por experiencia de otros compañeros profesionales que muchas veces se deben deambular con su trabajo a cuestas para realizar tareas que nada tienen que ver con la educación, hasta lograr algo que responda a aquello para lo cual ese alumno se ha dedicado y que si ha egresado tiene el derecho a decir: señor, este es mi título, quiero ejercer y dedicarme a él. En Argentina estamos viviendo una crisis profunda en la educación. Tenemos la percepción de que muchas veces lo que enseñamos está desasido de las demandas del mundo del trabajo y de la vida cotidiana. Formamos profesionales para trabajos que están en vías de extinción y que probablemente no existan en un futuro no muy lejano. Quiero decir, y acá quiero agregar una frase que va a ser una crítica a la definición que hace de la especificidad que hace la universidad con las carreras, la de formarlos para el trabajo. Y adelanto lo siguiente: si hay que formarlos para el trabajo no es algo que crea el profesional que egresa de la universidad. Es una instancia dentro del sistema capitalista en que hay una particularidad, hay un nicho, hay una especialización en la que ese conocimiento que el alumno tiene puede ser aplicado.
dejé el silencio con toda mala intención. ¿Quién define entonces cómo debe ser formado un egresado de la universidad? Sale de estas mismas palabras. Ese es el bendito mercado el que define qué necesita, qué clase de profesional requiere, cómo debe ser formado, cuál debe ser actitud ante la relación capital-trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando entendamos que la universidad recibe egresados del nivel secundario y que ese nivel secundario también está infiltrado por esta direccionalidad de que estudia para entrar a una carrera y que esa carrera, aunque el alumno no lo sepa, está construida en función de una demanda del mercado. Entonces, ¿a qué responde la educación? Esto no hace que necesariamente la parte de lo que debería ser la educación integral de la persona. Por eso yo encabezo estas charlas con la educación para la formación de la persona. Persona que no tiene una definición científica, porque es una palabra que deriva de la filosofía. Entonces, ser persona es algo que debe ser reflexionado en todas sus dimensiones. Por ello, creo que, y voy a hacer una pausa acá, creo que el esbozo de estos problemas puede ahuyentar tal vez a aquella persona que me está escuchando y diga, uy, qué difícil. Puede ser difícil, pero le prometo que vamos a seguir avanzando de la mano por este camino. Hay un aspecto de la educación que es el educador, que requiere de más de una charla dedicarme a él. Yo digo que tengo como currículum más de 40 años frente a las aulas, y aunque esto, recuerdo ahora una humorada de Napoleón que decía, ante una pérdida de uno de sus mariscales, le presentaron a otro mariscal que él conocía para que lo pusiera al frente de esa parte de la fuerza guerrera. Y le dijeron, es muy bueno. Él habló con él, lo dejó ir. Pasó el tiempo y le dijeron, Sir, no ha tomado ninguna medida respecto del mariscal. Nos podemos perder a alguien que tiene mucha experiencia en el campo de batalla. Y Napoleón le contestó, la mula del mariscal de Polonia hizo toda la campaña con el mariscal y nunca aprendió nada de estrategia. Fíjense ustedes que si bien el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, la vejez no garantiza sabiduría. Requiere de ser una vejez que haya sido bien trabajada personal y comunitariamente, y que eso lo lleve a esa sabiduría del diablo. Entonces, el ser docente, y yo he tenido varios años futuros docentes frente a mí en el aula, y que cuando le preguntaba por qué había elegido la docencia,
decía, porque es una carrera que asegura un salario relativamente digno, aunque pobre, pero nos asegura la jubilación. Es triste, ¿no? Hasta la próxima.